¿Qué les pareció, chicos? Profe, realmente nuestro planeta es un granito de arena en el universo. Sí, profe, hasta la Vía Láctea es pequeña. Así es, cada planeta, estrella, meteorito y todo lo que podemos ver Se fue transformando en el transcurso de miles de millones de años. Sí, profe, es como lo estudiamos en clase, que la materia no se crea ni se destruye. Se transforma. Exacto, todo, absolutamente toda la materia se rige por ese principio, hasta de cosas que no podemos ver. Desde algo tan inmenso como una estrella hasta algo tan diminuto como una burbuja de jabón. ¿Recuerdan qué pasa con el contenido de la burbuja de jabón? Pues se convirtieron en un montón de gotitas diminutas. Que después se evaporaron, profe. Efectivamente, la materia únicamente se transforma. Aprovechemos nuestra visita aquí para repasar una de las leyes más importantes, la ley de la conservación de la materia. Conocer esta ley y cómo se aplica es importante porque ayuda a comprender fenómenos químicos como la oxidación y otros que se utilizan en el ámbito industrial y en la vida cotidiana para evitar desperdicios que generan contaminación. Pero además estos conocimientos son básicos para comprender contenidos que verán más adelante como la estequiometría y la concentración de disoluciones. Chicos, ¿pero qué es la materia? La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Correcto, la ley de la conservación de la materia es fundamental porque explica el comportamiento de la materia en los cambios químicos. También se le conoce como ley de conservación de la masa o ley de Lomonosov-Lavoisier. Durante mucho tiempo, los científicos pensaban que la materia se perdía durante algunos cambios químicos como la combustión, en la cual al quemar un material, este reduce su tamaño. Antoine Lavoisier, químico francés, se encontró con este problema. Lavoisier experimentaba para mejorar la iluminación de París. En sus experimentos previos había una variable muy importante que no controlaba. Si durante la oxidación se liberaba algún tipo de gas, este se perdía, pues los experimentos se hacían de manera abierta sin tapas herméticas. Lavoisier calentó un recipiente de vidrio cerrado que contenía una muestra de estaño y aire. Encontró que la masa del recipiente de vidrio más estaño más aire antes del calentamiento y después del calentamiento era la misma. Algunos de los experimentos de Lavoisier examinaron la naturaleza de la oxidación, demostrando que es un proceso en el que se produce la combinación de una sustancia con el oxígeno. Fueron de los primeros experimentos químicos realmente cuantitativos que se realizaron. Estos ensayos proporcionaron pruebas y demostraron que el oxígeno del aire es esencial para la oxidación y llevaron a Lavoisier a formular la ley de la conservación de la materia. Lavoisier determinó que el sistema entero pesaba lo mismo antes y después de la reacción, a pesar de que el objeto quemado perdía masa, porque parte del material que se escapaba era gas. La masa total de las sustancias presentes después de una reacción química es la misma que la masa total de las sustancias antes de la reacción. O dicho de forma más simple, la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Según lo anterior, la masa total que participa en un cambio físico o químico permanece constante. Para ilustrar esto, chicos, ¿recuerdan el experimento de la alambrina que hicimos en clase? Sí, profe, claro. Se tiene un pedazo de 2 gramos de lana de hierro o alambrina y una batería cuadrada de 9.5 voltios. Entonces se hacen reaccionar 2 gramos de hierro formando como producto el óxido de hierro 3. Recuerdan, se toca la alambrina con los extremos de la batería. Empieza a quemarse. Correcto, se oxida lentamente. El calor que se genera es suficiente para la oxidación del hierro que termina ardiendo en presencia del oxígeno del aire. Esta reacción química produce óxido de hierro 3. Parece que este pesa menos que la alambrina que teníamos al principio. En realidad, la masa total permanece invariable. Como se puede apreciar, en los reactivos se tiene 1 mol de hierro y en los productos se tienen 2. En el caso del oxígeno, se cuenta con 2 moles en los reactivos y 3 en los productos. Eso iría en contra de la ley de la conservación de la materia. Para solucionarlo se debe realizar un balanceo de la ecuación que veremos más adelante. Con ese experimento me quedó muy claro. Qué bien, Hazel. ¿Recuerdan el experimento de Lavoisier en el que calentó una muestra de estaño en un recipiente cerrado? Sí, profe.
Como el frasco pesaba igual después de la oxidación, él demostró que la masa perdida es igual al gas producido, y entonces la cantidad total de materia no varía. Ah, profe, como el experimento del vinagre y el bicarbonato. Se necesita una balanza, un globo, bicarbonato de sodio y una botella con un poco de ácido etanoico o acético, conocido también como vinagre blanco. Se coloca primero el bicarbonato dentro del globo, luego ponemos la boca del globo en la boca de la botella, con cuidado de no dejar caer el bicarbonato dentro de la botella. Se pesan la botella y el globo y se registra su masa de la manera más exacta posible. Luego podemos levantar el globo haciendo que el bicarbonato caiga dentro de la botella. El globo se infla. Esto sucede por la liberación del dióxido de carbono. Luego se vuelve a registrar el peso de la botella con el globo y se compara con el primer registro. El peso es el mismo que al principio. Correcto, ese experimento demuestra que la masa se mantiene constante. No varía porque el gas que se liberó se conserva dentro del globo. Otra forma de explicar el principio de Lavoisier es con el experimento de la cinta de magnesio. Antes de la reacción se tiene una cinta de magnesio, se pesa y luego se hace reaccionar con oxígeno. Al final se obtiene un producto con características químicas y físicas diferentes al original. Es un polvo blanco que se llama óxido de magnesio. Se vuelve a registrar el peso y se observa que la masa total permanece invariable según los cálculos. Vieron, las reacciones químicas son transformaciones de la materia. En ellas se producen cambios en las sustancias para producir otras diferentes. Ahora bien, las ecuaciones químicas son las representaciones simbólicas de las reacciones. En ellas, el número de átomos o moles de cada elemento es el mismo en las sustancias iniciales o reactivos y en las finales o productos, por lo que debemos ajustarlas de manera que cumpla con esta ley. El ajuste de la ecuación se logra colocando índices estequiométricos delante de cada compuesto o elemento de la ecuación. El índice estequiométrico es un número que multiplica a los átomos de la sustancia delante de la cual está colocado. Chicos, la única forma de realizar este procedimiento es mediante prueba y error y mucha práctica. Tomemos por ejemplo la ecuación química del experimento de la alambrina. Como se puede apreciar, en los reactivos se tiene un mol de hierro y en los productos se tienen 2. En el caso del oxígeno, se cuenta con 2 moles en los reactivos y 3 en los productos. Para que la ecuación química cumpla con la ley de conservación de la materia, tenemos que agregar coeficientes estequiométricos. Recordemos que cuando el coeficiente estequiométrico es 1, no se escribe. Entonces, para balancear la ecuación, lo hacemos de la siguiente manera. Así logramos que el número de átomos o moles sea el mismo en ambos lados de la ecuación. Esto significa que 4 átomos o 4 moles de hierro reaccionarán con 6 átomos o moles de oxígeno para formar 2 unidades o moles de óxido de hierro 3. Ahora bien, recordemos que cuando pesamos el óxido de hierro 3, obtuvimos 2.86 gramos a partir de 2 gramos de alambrina. ¿A qué se debe la diferencia en la masa? Eso lo resolvemos mediante la siguiente ecuación. Así comprobamos que el excedente de 0,86 gramos corresponde al oxígeno con el que reaccionó el hierro. Estos cálculos los pueden encontrar explicados con más detalle en los videos de Profe en Casa sobre estequiometría. Recuerden que si quieren replicar este experimento, los cálculos tienen un margen de error, así que pueden haber algunas variaciones en los resultados. Ahora apliquemos este procedimiento para el experimento del bicarbonato y el vinagre. Al hacer el conteo de átomos, podemos observar que la ecuación ya está balanceada. En este caso, como es un sistema cerrado, la masa se mantiene constante, aún después de la reacción. Como se ve en esta ecuación, parte de esa masa corresponde al dióxido de carbono en fase gaseosa que se encuentra contenido en el globo. Profe, simplemente lo dejamos salir y vemos la diferencia. Profe, ¿y en el experimento de la cinta de magnesio? En ese, 2 átomos o 2 moles de magnesio
reaccionan con 2 átomos o moles de oxígeno para formar 2 unidades o moles de óxido de magnesio. Como se mencionó anteriormente, el coeficiente estequiométrico 1 no se escribe, pero sí lo tomamos en cuenta al realizar el balanceo. En este caso, al considerar la masa resultante, se puede ver que, de nuevo, tenemos un excedente, ya que sucede lo mismo que con el óxido de hierro 3. Porque como dijo Lavoisier, la masa total de las sustancias presentes después de una reacción química es la misma que la masa total de las sustancias antes de la reacción. Sí, profe, la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Exacto. ¿Qué otros conceptos importantes repasamos hoy? Las reacciones químicas son transformaciones de la materia. En ellas se producen cambios en las sustancias para producir otras diferentes. Las ecuaciones químicas son las representaciones simbólicas de las reacciones. En ellas, el número de átomos de cada elemento es el mismo en las sustancias iniciales o reactivos y en las finales o productos. Para que se cumpla con esta ley, simplemente debemos ajustarlas. Excelente, profe, con esos experimentos nos quedó bien claro. Sí, profe, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Con gusto, y recuerden lo que dijo Albert Einstein. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber.